para expresarte. Y nosotros somos el cambio. 105.1 en tu dial. Carolla FM. Desde Colonia Carolla, Córdoba, Argentina. Porque nuevas ondas están llegando para quedarse. Pronto. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 6 de Carolla Jazz Night. Recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio Carolla FM desde la página oficial www.carollafm.com.ar, donde pueden ver el link, o si están viviendo en la zona de Colonia Carolla Jesús María, directamente sintonizarnos por FM 105.1 del dial. Nuestro teléfono para comunicarse es el 03525 1554 6644. También pueden consultar la fanpage de Facebook de Carolla Jazz Night o mi página personal, donde encontrarán los programas anteriores. Me acompaña en la operación Marco Orbes y nuestro columnista, que hoy no estará al aire, sino que estará con un segmento grabado, Juan Manuel Manarino. Luego de haber escuchado a Louis Armstrong, What a Wonderful World, en nuestra cortina, hoy dedicaremos un programa a otro gran exponente del jazz a nivel internacional, que fue Miles Dewey Davis, que nació en Alton un 26 de mayo de 1926 y murió en Santa Mónica un 28 de septiembre de 1991 en Estados Unidos. Conocido más como Miles Davis, fue trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. La carrera de Davis, que abarca 50 años, recorre la historia del jazz a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Davis participa con igual fuerza del bebop, del cool, como del hard bop y de la vanguardia jazzística, sobre todo en su vertiente modal y de fusión con el rock. El sonido de su trompeta es característico por su uso de la sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque más personal e íntimo. El sonido es suave y melódico, a base de notas cortas, tendente al lirismo,
y a la introspección. Bueno, ya Juan Manuel va a ir desarrollando y yo iré leyendo algunos párrafos sobre este gran artista que fue Miles Davis. Vamos a seguir escuchándolo. Sonaba Miles Davis, Move, del álbum Birds of the Cool, uno de los álbumes más importantes de este artista. Birds of the Cool es el álbum, digamos que Miles grabó entre el 49 y el 50, 1949 y 1950. Sigamos disfrutándolo y ya en un rato vamos a la columna de Juan Manuel.
Sonaba en Carolla Jazz Nights, Miles Davis, hoy un especial dedicado a él, Rocker, del álbum Birds of the Cool, que es un disco publicado inicialmente por Capitol en 1954, bajo el título Clásicos del Jazz, en un LP que incluía solamente 8 temas y que obtuvo una gran repercusión. Como dije en el bloque anterior, los temas fueron grabados entre 1949 y 1950. En 1957 Capitol reeditó el disco, incluyendo ya los 11 temas de las sesiones originales bajo el título Birds of the Cool. Vamos a escuchar los audios que nos mandó nuestro columnista Juan Manuel Manarino, que se encuentra en Bariloche, no ha podido salir al aire, así que nos mandó unos audios que ya vamos a escucharlo. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Quizás para acercarse a Miles Davis, para aquellos que nunca lo han escuchado o conocido, conviene ver una película que salió en el 2015, Miles Ahead, que está dirigida por Don Cheadle, y donde se aborda una de las etapas, de las tantas etapas de Miles, que es la etapa entre 1976 y 1980, cuando un poco este artista tan singular desaparece un poco de la escena del jazz y se refugia un poco en un aislamiento que no va a ser definitivo, porque después vuelve y vuelve con todo hasta que fallece, ¿no? Miles Davis vivió 65 años y tuvo, como todo artista mayúsculo, sus caídas y sus distintas mutaciones, ¿no? No solamente a la hora de hablar un artista consagrado, podemos solamente hablar de sus obras célebres o de sus caminos luminosos, ¿no? Así que quizás convenga ver esta película, que está muy buena, que es bastante simpática, que aborda una de las tantas facetas, ¿no? Hay muchas cosas que no se cuentan allí de la historia de Miles. Hay varias biografías sobre él que están muy buenas, que recomendamos leer, pero en principio esta película aborda un costado de esta personalidad tan magnética como también tan irascible, como fue la de Miles Davis, ¿no? Así que bueno, recomiendo esa película, Miles Ahead, que está en internet, en una búsqueda rápida la pueden encontrar, donde se pueden encontrar con este personaje, también con una impronta, con una personalidad muy especial, ¿no? Con todo ese bagaje, digamos, toda esa estela a su alrededor, ¿no? A partir ya incluso desde su aspecto físico, con esos anteojos negros, con ese pelo, con ese físico menudo, también ha generado un ícono, ¿no? Miles, con la trompeta, bueno, ya es como un ícono que se sigue, digamos, invocando a la hora de hablar de las grandes personalidades del jazz del siglo XX, con toda su estela moderna, ¿no? La de Miles Davis. Buenas noches, Damián, buenas noches a todos y todas los y las oyentes de FM Carolla, y en particular de Carolla Jazz Night. Y bueno, hoy tenemos un anfitrión que cambió el jazz para siempre, que con sus notables transformaciones, no solo que generó un estilo nuevo, sino que generó varios estilos nuevos, por lo cual es una de las figuras más influyentes. Estamos hablando de Miles Davis, del siglo XX, que es donde se desarrolló el jazz hasta hoy. Y bueno, vamos a ir repasando su vida y obra, su trayectoria, remarcando algunos de los puntos que consideramos que son más importantes a la hora de escucharlo, de repasar su vasta historia, su vasta trayectoria en el mundo fascinante del jazz.
and I think to myself, escuchar por primera vez a Dizzy y a Bird ha sido la sensación más fuerte que he experimentado en mi vida con la ropa puesta. Esto dijo Miles Davis ya de grande al hacer un repaso por su historia, ¿no? Fíjense ustedes el detalle último, ¿no? La sensación más fuerte que he experimentado en mi vida con la ropa puesta. Miles Davis que en esta frase no solo juega con su personalidad, ¿no? Al darle esa gracia en el remate, al decir lo de la ropa puesta, sino también que recoge una de sus influencias mayores, que fue la de no solo escuchar a Dizzy Gillespie, este enorme trompetista, y a Charlie Parker, ¿no? El saxofonista que ya hemos tenido como anfitrión en alguno de los programas que hicimos para Carolla Jazz Night, sino que tocó con ellos, digamos, tocó en sus grupos, allá donde, en esa época, donde se trasladó a New York, ¿no? Miles Davis, criado en una familia de clase media, no tuvo privaciones económicas como otros artistas negros del jazz que hemos repasado. Sí ha tenido privaciones raciales, ¿no? Que esto ha sido compartido por casi todos los artistas negros del jazz y también de otros géneros, ¿no? Pero Miles Davis decide irse a Nueva York sin ser todavía mayor de edad, para tener su escuela, digamos. Ya tenía una sensibilidad que le decía que ahí estaba, digamos, latiendo el jazz de esa época, ¿no? Estamos hablando del bebop, estamos hablando ahí de entre los 40 y los 50, donde Miles Davis escucha estos written by Miles Davis, he calls So What?
Escuchábamos el gran So What de Miles Davis del álbum King of Blue, una especie de tristeza o algún tipo de tristeza. Es un álbum de estudio del músico de jazz que hoy nos acompaña, Miles Davis, que fue editado en el año 1959. Seguimos escuchando algunos audios que nos mandó Juan Manuel reseñando a Miles y ya volvemos con más Carolla Jazz Night. Bueno, una de las personas importantes para salir del vivo fue Gil Evans, que no es Bill Evans, el pianista, ya vamos a hablar de él, un arreglador maravilloso, uno de los más importantes arregladores del jazz en todo el siglo XX, y con él, pero no solamente con él, Miles Davis forma un noneto, y con ese noneto, o sea, con 9 instrumentos, saca un disco que generó una pequeña revolución, ¿no? Una de las tantas que hizo Miles. El disco es Birth of the Cool, de 1950, e inaugura un estilo en el jazz que es justamente el cool jazz, ¿no? Que viene en parte, este nombre de cool jazz, justamente del disco, ¿no? The Birth of the Cool. Justamente cuando en ese momento, en estos tiempos donde el disco podía generar un estallido, una revolución cultural, ¿no? Ya no es tan así en nuestros tiempos, el disco circula, sigue circulando, pero ya de otras maneras. Bueno, en ese momento la aparición de un disco podía generar todo un temblor, y es eso lo que ocasionó Birth of the Cool, con la aparición de un sonido, una música más pausada, un sonido más lento, menos nervioso que el bebop, con un sentido donde te decía Damián, ahí se había cortado. Miles Davis escucha a estos monstruos, pero no solamente Parker y Gillespie, ¿no? Gillespie obviamente mucho más en ese momento porque Miles Davis desde los 12, 13 años empieza a tocar la trompeta y nunca más para. Entonces Gillespie empezaba a ser una referencia ineludible,
sino también conoce a gente como Thelonious Monk, ¿no? Este pianista increíble, del cual aprenden, digamos, todo lo que luego va a empezar a implementar para salir justamente del bebop e ir hacia otros estilos, ¿no? Que es un poco la noción del silencio en la música, el misticismo, todos estos ingredientes que Miles empieza a generarse como líder de grupo, ¿no? Y en búsquedas que justamente después de tocar y después de conocer el vivo empieza a sentir la necesidad de trascender ese sonido nervioso, más rápido, ese sonido que los propios artistas del bebop, ¿no? Creían que ningún blanco podía alcanzar, ¿no? Porque ellos, como artistas negros tan privados y tan discriminados por un montón de cuestiones por el mundo blanco, decían, bueno, acá esta es nuestra música, y el bebop tenía mucha de esa energía, ¿no? De largas improvisaciones, de solos, de sacar un poco esa como esa energía de rebeldía, de esa energía como rápida, audaz. Pero bueno, Miles empieza a sentir que había que justamente trascender eso, ¿no? En parte también porque muere Charlie Parker, porque empiezan a aparecer ciertos acontecimientos que también hacen que la época gire hacia otros lugares, ¿no?
miles, cause seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with a pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. This rap is fundamental and mine sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. Just taking that doo-bop sound, just taking that doo-bop sound. Just taking that doo-bop sound, just taking that doo-bop sound. Just taking that doo-bop sound, just taking that doo-bop sound. Just taking that doo-bop sound, just taking that doo-bop sound. With my days. Just taking that. Like a wannabe, you know it's gonna be here to cut the those of MCs up in front of me. When I'm out, blow make the A wanna sing around. Be shining on brothers like they flipping on their high beams. And when I just come through, you think you bad, but somebody seen you. Climbing a tree like Jack B. Nimble, yo, now blow the trumpet off for A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He rip, rage, and blow, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. While you take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts and smiles wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. With my Davis. Just kicking that. Continuamos en Carolla Jazz Night. Habíamos escuchado a Miles Davis, Blue in Green primero del álbum King of Blue, y ahora último de Do Bop Song, que es del 2015, remasterizada del álbum The Last Word de la Warner Bros. Years. Vamos a escuchar un poquito más de lo que nos mandó Juan Manuel Manarino, nuestro columnista, y ya seguimos con más música de Miles Davis. Bueno, Miles decía que lo más difícil para un músico es sonar a uno mismo, ¿no? Y esto es todo un testamento. En su caso, pues siempre fue un personaje que persiguió, la singularidad, y esa singularidad nunca atada a un estilo, sino a una movilidad permanente, ¿no? Por eso tenemos a un Miles Davis que no solamente empezó con el bebop, sino que después casi que inventó el cool jazz, que después se fue al jazz modal, que es como una suerte también de variante, como del cool jazz, donde también en el jazz modal Miles introdujo una forma de interpretar la música desde el jazz, muy distinta al sistema tradicional, con acordes, con los tonos mayores y menores, que es como en general la conocemos, o proceder justamente a partir de ciertas improvisaciones de acordes, sino que generó todo un nuevo movimiento. No fue el único, pero fue uno de los protagonistas. Y acá hay un disco notable, Damián, que es uno de los discos célebres del jazz, y aquí hay siempre toda una crítica que se pone de acuerdo, ¿no? Así como en el mundo del cine se vota al Ciudadano Kane, se sigue votando al Ciudadano Kane, esta película
magnífica de Orson Welles como la mejor película de todos los tiempos. Bueno, en el jazz también ocurre lo mismo con Kind of Blue, ¿no? Que Kind of Blue, el disco de 1960 de Miles Davis, es señalado como el mejor disco de todos los tiempos, ¿no? Y este disco maravilloso sintetiza una de las mejores síntesis de las mejores convocatorias que tuvo Miles como líder de grupo, ¿no? Que tocado con todo tipo de músicos, y aquí reunió nada más y decíamos, Damián, con un sentido más orquestal, más relajado, el soft sound, ¿no? Como un sonido suave, que es el cool jazz, ligado también a otra escuela, digamos, a otra corriente, a otro estilo que empieza a tener también mucha pregnancia en la época, ¿no? Estamos hablando del 50 para adelante, ¿no? Entre el 50 y el 70, que es el jazz de la costa oeste, ¿no? El West Coast, que está liderado por muchos jazzistas blancos, ¿no? Como David Brubeck, como Paul Desmond, Stan Getz, Jerry Mulligan. Muchos de ellos suelen tocar con Miles, pero Miles luego empieza a separarse cada vez más de esta corriente, y sobre todo también por la pregnancia racial, ¿no? No es que sienta que es discriminado por estos colegas blancos, sino que él no quería quedar pegado, digamos, a un poco este movimiento, ¿no? Estaba siempre muy latente en él, e incluso en sus próximas etapas, cada vez con más fuerza, las raíces afroamericanas, pero no solamente las raíces afroamericanas, sino también los cruces y las mixturas de músicas populares, como el flamenco, y como bueno, otras músicas que él va a explorar y va a mixturar con el jazz, que bueno, ahora vamos a repasar, ¿no? Que tienen que ver con el rock, con la reinvención del blues, pero bueno, ya vamos a entrar un poco en esa etapa. Bueno, luego del jazz modal, Miles Davis sigue reinventándose a sí mismo. Con los 60 rompe consigo mismo, con el jazz acústico incluso, y se empieza a electrificar cada vez más, y a fusionar su música con el soul, el funky, el rock, con el rhythm and blues, y esto sucedía mientras Miles Davis en su vida personal se casaba, se separaba, tenía batallas judiciales, luego sus separaciones, altas y bajas en su consumo de cocaína, es decir, momentos donde abandona el trabajo, momentos donde se recluye, que es este momento, decíamos, que narra la película Miles Ahead, pero Miles, digamos, nunca perdió esa vitalidad y esa energía de salirse de todo esquema, de todo encasillamiento, y siempre partía de sí mismo, digamos, ¿no? Esto es lo interesante. Es decir, pudo haberse quedado en el bebop y haber sido una figura descollante, y no lo hizo. Pudo haberse quedado en el cool jazz o en el jazz modal, y tampoco lo hizo. Y después empezó en los 70, a partir de los 70 hasta que fallece, empezó cada vez más a juntarse con los músicos de su generación, ¿no? Mucho más jóvenes que él, como Marcus Miller, un bajista impresionante que sigue siendo una de las estrellas actuales del jazz contemporáneo, y empezaron a surgir, digamos, en los 70 en adelante, este jazz fusión, digamos, esta fusión que empieza a hacer con otras músicas, con otros géneros. Miles Davis comienza a ser como una especie de ícono popular, ¿no? Empieza a versionar incluso temas de Michael Jackson, de Cyndi Lauper, como decíamos, empieza a juntar con músicos más jóvenes que él, y acá es todo un universo, ¿no? El de Miles Davis como líder, el Miles Davis como aglutinador de talentos, de fino seleccionador de
de grandes instrumentistas, compositores con los que se ha sabido rodear, ¿no? Y ahí podemos mencionar desde Sonny Rollins y Coleman Hawkins en una primera época, bueno, pasando, ya hablamos de David Brubeck, Jerry Mulligan, bueno, Chet Baker, que es otro trompetista ícono de la trompeta en el jazz, también, digamos, se ha cruzado en el camino de Miles Davis. Bueno, ni hablar, Bill Evans, Joel Coltrane. Después, un poco más para acá en el tiempo, con David Holland, Jock McLaughlin, el gran guitarrista, Chick Corea, el pianista. Bueno, Marcus Miller, ya dijimos, John Scofield, Mike Starr. Toda una serie de nombres que realmente causan un cosquilleo, ¿no? Watch out for licks from my big fat stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Dick. But this bit can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not wide to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm dumping all the difficult folk. Miles in the style of the hip-hop bugle. Not your ordinary, or even Chattanooga. The train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies get freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky-dories that tickled your fancy. Not in your panties, but up in your mind. That's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo beat and Miles Davis' fantasy. Know what I mean? Another word for your mind one time. Yeah, don't stop. Kick it on.
Continuamos en Carolla Jazz Night. Habíamos escuchado primero Fantasy del 2015, remasterizado, de Miles Davis. Era original del álbum The Last Word. Y ahora último Millstone, que es un álbum del trompetista también Miles Davis, publicado originalmente en 1958 por Columbia Records, junto con King of Blue de 1959. Es considerado una muestra imprescindible del jazz moderno de la década de 1950. Seguimos escuchando algunos audios que nos mandó los últimos de Juan Manuel Manarino y ya terminamos, entramos a la fase final de Carolla Jazz Night. Vamos. Decíamos, Damián, que reunió en Kind of Blue, este disco de 1960, estandarte del jazz modal, nada más y nada menos que a Bill Evans, que hasta ahí era un joven músico muy ligado a una música secundaria por los críticos y por el mundo del jazz. Y Bill Evans aquí tiene un rol fundamental desde el piano, ¿no? Y nada más ni nada menos también que Joel Coltrane, que luego Coltrane va a separarse de Miles Davis y va a formar sus propios grupos. Pero es la única vez que se juntan Miles Davis, Bill Evans y Coltrane, y hacen este disco junto a otros músicos también, ¿no?, de la talla de Cannonball Adderley. Este disco exquisito, Kinds of Blue, de 1960, y que es uno de los discos más extraordinarios de la historia del jazz, sino el más extraordinario, ¿no? Bueno, y así llegamos como a la última etapa, ¿no?, de Miles Davis, que se corona con el disco Tutu de 1980, y finalmente el disco Doo-Wop, que es un disco ya póstumo de 1991. Miles nos deja una vasta obra en discos, también tiene una gran cantidad de discos que han salido en vivo, que han sido grabados en conciertos de Miles por el mundo. Y bueno, a modo de síntesis, Damián, Miles Davis es uno de los genios, es uno de los grandes inventores de distintos tipos de jazz y distintos estilos, ¿no?, como hemos revisado. Nada mejor que, como siempre, escuchar su música, sus distintas músicas, los distintos Miles Davis que hay dentro del propio Miles, en esta reinvención permanente que ha hecho Miles en toda su carrera, en saber ayornarse a los sonidos de su época, en incluso no atarse a esquemas, estructuras. Ha tocado con orquestas, con nonetos, con quintetos, cuartetos. Ha sido músico con sus inicios, ¿no?, de
de grandes artistas como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, y bueno, estuvo allí Miles Davis en el centro del jazz moderno, siendo protagonista ineludible, ¿no? De lo que hoy definimos como jazz, ¿no? Que siempre, como venimos complejizando de la primera columna, siempre hay que tener mucho cuidado y no reducir al jazz a pocos elementos, sino que justamente con cada anfitrión o anfitriona problematizar el jazz, ¿no? Justamente qué es el jazz, cómo concebirlo, cómo definirlo. Bueno, Miles Davis en ese sentido nos da una pequeña lección de lo difícil que es concebir el jazz y definirlo a priori o por algunos rasgos, ¿no? Si ahí vemos en Miles Davis una confluencia de muchos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, en los discos de él está los discos de él están justamente sus mutaciones, sus metamorfosis, y bueno, seguir disfrutando a Miles que sigue tan vivo con nosotros, su sonido, ¿no? Incluso en su momento, con todos los detractores que él tenía, él siempre fue muy polémico, muy de jugar con su propia personalidad y sus propias invenciones, cuando justamente le decían que el jazz que él estaba haciendo se estaba contaminando con la música electrónica, y él decía, bueno, en realidad es la continuación de la música por otros medios, ¿no? Como el camino hacia la música electrónica que estaba tomando el jazz allí en los 70 hacia adelante, él lo definió de esta manera digamos, esta frase tan famosa en la historia, pero muy adaptada a su propia medicina, ¿no? La continuación de la música por otros medios. Y bueno, en todo de músicas y de medios y de procedimientos y fórmulas tan contrapuestas entre sí, tenemos a Miles Davis para disfrutar en Carolla Jazz Night, y todo este bagaje musical, cultural, que nos ha dejado su figura y que sigue siendo tan referenciada en el mundo del jazz contemporáneo, el jazz moderno, ¿no? Siempre he citado a Miles Davis como una figura insoslayable de la creación musical en el jazz, ¿no? Así que bueno, Damián, nos escuchamos la próxima semana con otro invitado o invitada en Carolla Jazz Night. Un gran abrazo.
Bueno, ya estamos llegando al final de Carolla Jazz Night. Sonaba recién Flamenco Sketch del álbum King of Flu. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Nos queda ahora por escuchar Four del álbum Blue Jazz del año 1956. Y luego Ahmad's Blues con Ahmad Jamal del álbum Working, interpretado con el protagonismo de Miles Davis, hoy nuestro personaje, nuestro artista de Carolla Jazz Night. Nos vemos el próximo lunes, gracias a todas y todos por estar ahí. Chao.